Marta Chun estaba en su pequeño taller de carpintería, pasando sus dedos callosos por un trozo de arce añejo. La madera era suave, casi como la seda, y vibraba al tacto. Había recogido esta pieza en particular hacía 7 años de un árbol caído durante una tormenta en su pueblo natal. Todos los demás veían leña, pero Marta veía una posibilidad. Durante 15 años, había fabricado muebles, sillas que se transmitían de generación en generación, mesas donde las familias se reunían para comer y celebrar, estanterías que albergaban las historias que la gente más amaba. Su trabajo era conocido en todo el valle por su calidad y belleza. La gente venía de 3 pueblos de distancia solo para encargar una pieza a su taller, pero los muebles nunca habían sido su verdadero sueño. Marta tenía 52 años y había querido construir un piano desde que tenía memoria. No comprarlo, ni restaurarlo. Construir uno desde cero con sus propias manos. El deseo había comenzado cuando era niña, viendo a su abuela tocar un viejo piano vertical en la sala de estar. El instrumento había pertenecido a su familia durante generaciones, traído de China por su tatarabuelo. Cuando Marta tenía 12 años, el piano finalmente dejó de funcionar. La tapa armónica se agrietó sin posibilidad de reparación, y su familia no podía permitirse repararla ni comprar una nueva. Su abuela lloró ese día. Marta nunca olvidó la imagen de esas lágrimas ni el silencio que llenó su hogar después. Se hizo una promesa. Algún día construiría un piano de verdad que haría música tan hermosa que traería alegría en lugar de lágrimas. El problema era que construir un piano no era como construir una silla. Era uno de los instrumentos más complejos del mundo. Miles de piezas, cada una de las cuales debía ser elaborada con una precisión imposible. Cuerdas que debían tensarse a la perfección. Una tapa armónica que debía vibrar a las frecuencias justas. Martillos que debían golpear con la fuerza exacta. Mecanismos de acción tan intrincados que incluso los artesanos más experimentados los encontraban desafiantes. Marta había pasado años estudiando. Encargaba libros de todo el país. Veía todos los vídeos que encontraba. Visitaba fábricas de pianos durante sus escasas vacaciones, tomando notas y haciendo preguntas hasta que los trabajadores se cansaban de su curiosidad. Dibujaba diseños y cuadernos que ahora llenaban un estante entero en su taller. Sus amigos pensaban que estaba loca. Su hermana había dejado de preguntarle sobre el proyecto del piano hacía años, pues creía claramente que nunca se haría realidad. Incluso su marido, Robert, le sugirió con delicadeza que tal vez debería comprarse un buen piano. Pero Marta era testaruda. Provenía de una larga tradición de mujeres testarudas que no renunciaban fácilmente a sus sueños. El verdadero reto no era solo el conocimiento técnico. Eran los recursos. Un solo piano requería materiales que costaban miles de dólares. Las cuerdas por sí solas eran caras, y debían tener el calibre y la tensión adecuados. Los martillos necesitaban un fieltro especial de proveedores específicos. La madera debía seleccionarse cuidadosamente y envejecerse durante años. Marta llevaba una década ahorrando dinero. Cada dólar extra de su negocio de muebles iba a una cuenta especial para el proyecto del piano. Se saltaba las vacaciones. Usaba la misma ropa durante años. Preparaba almuerzos en lugar de comer fuera. Robert la apoyaba aunque eso significara vivir con menos recursos de los que podían permitirse. Para cuando cumplió 50 años, Marta había ahorrado lo suficiente. Tenía los conocimientos, los materiales y la determinación. Nada la detenía, excepto el miedo. ¿Y si fracasaba? ¿Y si gastaba todo ese dinero y todo ese tiempo y creaba algo que no funcionaba? ¿Y si el piano que construyó sonaba fatal? Peor aún, ¿y si no emitía ningún sonido? Estas preguntas la desvelaban. Le susurraban en los momentos tranquilos del día. A veces le hacían temblar las manos cuando miraba el material que había reunido. Robert la encontró una noche en el taller, a medianoche, mirando la madera que había recogido. La envolvió en una manta sobre los hombros y permaneció a su lado en silencio durante un largo rato.
Llevas años listo, dijo finalmente. Lo único que te detiene ahora eres tú mismo. Marta se apoyó en él, sintiendo el peso de todos esos años de sueños, planificación y ahorro. ¿Y si no soy lo suficientemente buena?, susurró. ¿Y si tú sí lo eres?, respondió Robert. ¿Y si construyes algo increíble? ¿Y si ese piano toca la música que a tu abuela le habría encantado? Nunca lo sabrás a menos que lo intentes. Esa conversación fue hace 6 meses. A la mañana siguiente, Marta había vaciado su taller, rechazado nuevos pedidos de muebles y había empezado. Las primeras semanas fueron aterradoras. Cada corte de madera parecía monumental. Cada medida tenía que ser revisada una y otra vez. Trabajaba despacio, con cuidado, a menudo dedicando un día entero a un solo componente. La estructura tardó 2 meses en construirse. La tabla de resonancia tardó aún más. Cometía errores. Desperdiciaba materiales. Lloró más de una vez de frustración. Había días en que quería rendirse, arrinconar todas las piezas y volver a fabricar muebles sencillos y sencillos. Pero cada vez que consideraba rendirse, pensaba en las lágrimas de su abuela. Pensaba en la música que se había perdido. Pensaba en todos los años que había soñado con este momento. Así que siguió adelante. Su taller se convirtió en un espacio sagrado. Trabajaba 12 horas al día, 6 días a la semana. Sus manos desarrollaron callos. Le dolía la espalda de estar inclinada sobre el banco de trabajo. Sus ojos se cansaban de examinar pequeños detalles bajo luces brillantes. Pero poco a poco, pieza a pieza, el piano empezó a tomar forma. Robert le llevaba la comida y se sentaba con ella por las noches, escuchándola mientras explicaba cada nuevo reto que había superado. Sus hermanas volvieron a visitarla, curiosas por el progreso. Incluso sus amigos escépticos comenzaron a dejar de lado sus dudas, transformándose lentamente en asombro al ver cómo el instrumento emergía de la materia prima. Marta tuvo cuidado de no apresurarse. Sabía que hacer un piano requería paciencia ante todo. La madera necesitaba tiempo para asentarse. El pegamento necesitaba un curado adecuado. Las cuerdas necesitaban un tensado gradual. Cada pequeño detalle se vería en el producto final. Con el paso de los meses, el piano empezó a parecer real. El mueble relucía con un acabado pulido a mano. Las teclas estaban perfectamente alineadas. Los mecanismos internos se movían con suave precisión. Marta había volcado todo lo que sabía, todo lo que había aprendido, todo lo que había soñado en este único instrumento. Pero aún había un problema. Marta no sabía tocar el piano. Podía afinarlo con sus herramientas electrónicas y su investigación, pero no podía probarlo correctamente. No podía saber si todo su trabajo había creado algo realmente especial o simplemente un costoso error. Necesitaba un pianista, alguien que realmente supiera tocar, que pudiera llevar el instrumento al límite y mostrarle lo que había creado. Encontrar un pianista resultó más difícil de lo que Marta esperaba. El valle donde vivía era pequeño y la mayoría de quienes tocaban el piano lo hacían por afición. Podían componer canciones sencillas para servicios religiosos o recitales infantiles. Pero Marta necesitaba a alguien con verdadera habilidad, alguien que pudiera poner a prueba lo que había construido. Preguntó por el pueblo, pero las respuestas fueron desalentadoras. La profesora de música de la escuela primaria tocaba adecuadamente, pero admitió que no estaba preparada para la interpretación clásica. La organista de la iglesia tenía talento, pero se especializaba en órgano, no en piano. Varias personas mencionaron a un joven que había estudiado música en la universidad, pero que se había mudado hacía años. Marta incluso consideró conducir hasta la ciudad, a 3 horas de distancia, para encontrar un pianista profesional. Pero algo en eso le parecía extraño. Había construido este piano en su pequeño taller de su pequeño pueblo con sus propias manos. Le parecía correcto que lo probaran allí, entre las personas que la habían visto soñar durante tantos años. Entonces Robert llegó a casa una tarde con noticias.
Estaba en el supermercado cuando escuchó a dos mujeres hablando. Una de ellas mencionó que su sobrino acababa de mudarse de vuelta al valle. Había ido a una famosa escuela de música en la costa este, había estado actuando en salas de conciertos, pero algo había sucedido. Los detalles no estaban claros, pero había regresado a casa y se estaba quedando temporalmente con su tía. Su nombre es David Kim, le dijo Robert a Marta. Al parecer, tuvo bastante éxito antes de regresar. La mujer parecía triste al hablar de él como si algo hubiera salido mal. El corazón de Marta latía más rápido. Un pianista con formación profesional aquí mismo en el pueblo. Parecía casi demasiado bueno para ser verdad. Pero también dudaba. Si algo hubiera salido mal en su carrera, ¿querría siquiera tocar? ¿Estaría dispuesto a probar su piano? ¿Dónde se aloja?, preguntó Marta. Robert le dio la dirección. Era la casa de la anciana señora Kim, al otro lado del pueblo. Marta le había hecho una mesa de comedor hacía 5 años. A la mañana siguiente, Marta condujo por la ciudad, con el estómago apretado por los nervios. El piano estaba casi terminado. Solo unos pocos ajustes más, una afinación final, y estaría listo. ¿Pero listo para qué? Necesitaba saber si su trabajo había valido la pena. La señora Kim abrió la puerta con una cálida sonrisa. Era una mujer menuda de unos 70 años, y recordó a Marta al instante. La mesa que hiciste sigue perfecta, dijo la señora Kim, invitándola a pasar. Ni una sola vibración. Mi familia se reúne alrededor de ella todos los domingos. Marta le dio las gracias y le explicó por qué había venido. Mencionó el piano, los años de trabajo y su necesidad de que alguien lo tocara bien. La sonrisa de la señora Kim se desvaneció un poco. David está aquí, dijo en voz baja. Pero no sé si querrá tocar. No ha tocado un piano desde que llegó a casa hace 2 meses. ¿Qué pasó?, preguntó Marta con suavidad. La señora Kim suspiró. Lo estaba haciendo muy bien. Conciertos, grabaciones, todo lo que un músico sueña. Pero la presión lo atrapó. Él desarrolló un miedo escénico terrible. Durante una actuación importante, se quedó paralizado. No pudo tocar ni una sola nota después de eso. Cada vez que intentaba actuar, le ocurría lo mismo. Su carrera se vino abajo. Volvió a casa porque no sabía qué más hacer. Marta sintió una oleada de compasión. Entendía que los sueños se desmoronaran. Entendía el miedo y el fracaso. ¿Podría hablar con él?, preguntó Marta. No lo presionaré. Solo quiero preguntar. La señora Kim dudó, luego asintió. Llevó a Marta a una pequeña habitación en la parte trasera de la casa. David estaba sentado junto a la ventana leyendo un libro. Era más joven de lo que Marta esperaba, probablemente 20 y tantos. Tenía ojeras y la mirada de alguien que no había dormido bien. David, dijo la señora Kim en voz baja. Esta es Marta Chun. Tiene algo que preguntarte. David levantó la vista, cortés pero distante. Marta pudo ver el cansancio en sus ojos. Probablemente le habían preguntado muchas veces sobre tocar desde que llegó a casa. Marta se sentó frente a él y le habló del piano. No le edulcoró nada. Le explicó que no era pianista de profesión, que era su primer intento, que no tenía ni idea de si servía. Le habló de su abuela, del viejo piano que se había roto, del sueño que había acariciado durante 40 años. Necesito saber si funciona, dijo Marta. No solo mecánicamente, sino que funciona de verdad. Si hace música como un piano, debería juzgarlo yo mismo. Necesito a alguien que lo sepa. David guardó silencio un buen rato. No he tocado en 2 meses, dijo finalmente. No estoy seguro de poder. Esto no sería una actuación, dijo Marta. Sin público, sin presión, solo tú y el piano en mi taller. No hace falta que haya nadie más. Las manos de David se apretaron sobre su libro. Marta pudo ver el conflicto en su rostro. Una parte de él quería decir que sí. Otra parte estaba aterrorizada.
Lo pensaré, dijo. Marta le dio las gracias y dejó su número de teléfono. Mientras conducía a casa, se sentía insegura. Quizás lo había hecho sentir incómodo. Quizás debería haber ido a la ciudad después de todo. Pero 3 días después, David llamó. Su voz era vacilante, pero aceptó ir a ver el piano. No prometió tocarlo, solo mirar. Cuando llegó al taller, Marta notó su nerviosismo. Le temblaban ligeramente las manos cuando Robert se presentó. Marta le enseñó el taller primero, dándole tiempo para relajarse. Le mostró los muebles que había hecho a lo largo de los años, las herramientas que usaba, la madera que había recolectado. Luego descubrió el piano. David se quedó sin aliento por un momento. El instrumento estaba en el centro del taller, brillando bajo las luces. Marta lo había construido al estilo de un piano de cola tradicional, aunque un poco más pequeño que un piano de cola de concierto. La madera era de un marrón intenso y cálido con vetas naturales visibles a través del acabado. Las teclas eran de un blanco y negro impecables. Todo parecía profesional, incluso hermoso. Pero verse hermoso y sonar hermoso eran dos cosas diferentes. David caminó lentamente alrededor del piano, examinándolo desde todos los ángulos. Observó las cuerdas, los martillos, los pedales, la tabla armónica. Marta contuvo la respiración, esperando su opinión. La artesanía es increíble, dijo David en voz baja. He visto pianos de fabricantes famosos que no se ven tan bien. ¿Pero cómo suena?, preguntó Marta. David miró fijamente las teclas. Marta pudo verlo forcejear consigo mismo. Finalmente, extendió la mano y presionó una sola tecla. Una nota clara y pura resonó por el taller. Los ojos de David se abrieron de par en par. Presionó otra tecla, luego otra. Tocó una escala sencilla, moviendo los dedos lenta y cuidadosamente. El sonido llenó el espacio, rico y resonante. ¿Puedo?, preguntó David, señalando el banco. Marta asintió, con el corazón latiendo con fuerza. David se sentó, colocó las manos y comenzó a tocar una melodía sencilla. No era nada sofisticado, solo una pieza básica de ejercicio, pero el sonido era hermoso. El piano respondió a su toque con calidez y claridad. David tocó durante 10 minutos, luego 20, luego 1 hora. Su nerviosismo pareció desvanecerse. Se olvidó de Marta y Robert observándolo. Se olvidó de sus actuaciones fallidas y su carrera arruinada. Solo existía la música y ese extraño y maravilloso piano que una ebanista había construido en su pequeño taller. Cuando finalmente se detuvo, tenía lágrimas en el rostro. Este piano, dijo con voz temblorosa, es extraordinario. He tocado pianos Steinway, Wiesenhofer, todas las marcas famosas. Esto es diferente. El sonido es, de alguna manera, más cálido, más vivo. Marta sintió que se le saltaban las lágrimas. Todos esos años, todo ese trabajo, todo ese miedo habían valido la pena. David empezó a ir al taller todos los días. Al principio, tocaba solo 1 hora piezas sencillas que no le suponían un gran reto, pero poco a poco se quedó más tiempo. Traía partituras de casa de su tía, piezas que había interpretado en salas de conciertos, composiciones complejas de Chopin, Rachmaninoff, Debussy. Marta trabajaba en sus pedidos de muebles mientras él tocaba, pero ella siempre escuchaba. Nunca se había considerado especialmente musical, pero escuchar a David tocar su piano despertó algo en ella. Empezó a comprender lo que su abuela debió sentir tantos años atrás. Una tarde, unas 2 semanas después de que David empezara a venir con regularidad, Marta notó algo interesante. El piano sonaba diferente según la hora del día. Por la mañana, cuando el taller estaba fresco, el tono era nítido y brillante. Por la tarde, cuando la luz del sol calentaba la madera, el sonido se volvía más suave y rico. Se lo comentó a David, preocupada de que significara que algo andaba mal con el instrumento. Pero él negó con la cabeza, sonriendo por primera vez desde que lo conoció.
No es un defecto, dijo. Es la respiración del piano. Los pianos de fábrica están controlados con tanta precisión que pierden parte de esa cualidad orgánica. Tu piano responde a su entorno porque está hecho de madera auténtica que tú mismo elegiste y envejeciste. Es realmente extraordinario. Marta sintió una oleada de orgullo. No había fracasado. Había creado algo único. A medida que David tocaba más, su confianza crecía. El miedo que lo había paralizado en las salas de conciertos parecía ausente en el taller. Marta se dio cuenta de que era porque allí no había expectativas. Ni críticos, ni público, ni presión por ser perfecto, solo la música y un piano que parecía entenderlo. Una noche, después de que David se fuera, Robert le preguntó a Marta qué planeaba hacer con el piano. En realidad, no lo había pensado. El edificio había sido el objetivo. Había estado tan concentrada en terminarlo que no había considerado lo que vendría después. Supongo que podría venderlo, dijo Marta, aunque la idea la incomodaba. Después de todos esos años de sueños y meses de construcción, la idea de dárselo a un desconocido le parecía incorrecta. Oh, Robert dijo con cautela, podrías donarlo a algún sitio. El centro comunitario llevaba años queriendo un piano. Marta lo consideró. El centro comunitario era el corazón de su pequeño pueblo. Organizaba eventos, clases, reuniones. Un piano allí podía llevar música a todos, no solo a una persona. Pero algo seguía incompleto en ese plan. La respuesta le llegó unos días después, cuando David llegó al taller con aspecto preocupado. Se sentó al piano, pero no tocó de inmediato. Mi tía cree que debería volver a la ciudad, dijo en voz baja. Intenté reiniciar mi carrera. Tiene buenas intenciones, pero no creo que esté listo. Tal vez nunca lo esté. Marta dejó de trabajar y se sentó frente a él. ¿Qué quieres?, preguntó. Las manos de David se movían sobre las teclas sin presionarlas. Un fantasma de tocar. Quiero hacer música, dijo. Pero ya no soporto la presión de actuar. Los escenarios, el público, las críticas. Me rompió algo. La música no tiene por qué ser solo interpretación. Marta dijo, mi abuela tocó el piano toda su vida y nunca actuó para nadie más que para nuestra familia. La música seguía importando. Todavía me traía alegría. ¿Pero cómo me gano la vida?, preguntó David. Pasé años formándome para ser concertista de piano. No sé hacer otra cosa. Marta pensó en esto. Una idea se formaba en su mente, pero no estaba segura de si era práctica o solo una ilusión. ¿Y si dieras clases?, sugirió Marta. Hay niños en este valle a los que les encantaría aprender piano. Adultos también. Yo habría dado cualquier cosa por clases cuando era joven. David parecía dubitativo. Enseñar no es lo mismo que tocar. No, Marta asintió. Es diferente, pero sigue siendo música. Y tal vez sea música sin miedo. David se sentó al piano, reflexionando. Entonces empezó a tocar una pieza suave que Marta no reconoció. Mientras tocaba, ella podía verlo imaginándola. Una vida musical diferente aquí en este valle, enseñando en lugar de tocando. Durante la semana siguiente, la idea creció. David habló con gente del pueblo. La respuesta lo sorprendió. Había al menos 20 personas interesadas en clases de piano, desde niños hasta jubilados. El centro comunitario le ofreció un espacio para enseñar, pero no tenían piano. Fue entonces cuando Marta tomó la decisión. Donaría el piano al centro comunitario, pero con una condición. David sería la persona principal que lo usaría para enseñar y para tocar. El piano se quedaría en la comunidad, llevando música a todos. David se sintió abrumado cuando ella le dijo, no puedo aceptar esto. Él dijo, te tomó años construirlo. Debería ser tuyo. Lo construí para hacer música. Marta respondió, no puede hacer eso en mi taller. Y así hará música durante años, décadas quizás. Eso es lo que quería. El centro comunitario estaba entusiasmado.
Planearon una pequeña ceremonia de dedicación para el mes siguiente. Nada especial, solo una reunión donde la gente pudiera ver el piano y escuchar a David tocarlo por primera vez en un lugar público. A medida que se acercaba la fecha, Marta se sentía cada vez más nerviosa. No por el piano en sí, sino por David. ¿Podría volver a tocar frente a la gente? ¿Y si volvía su miedo escénico? ¿Y si el entorno público despertaba todos sus viejos miedos? Una noche, compartió estas preocupaciones con Robert. Él le recordó que esto no era una sala de conciertos. Eran vecinos y amigos, no críticos. El entorno importaba. Aún así, Marta se preocupaba. La noche antes de la ceremonia, David acudió al taller. Estaba visiblemente ansioso, con las manos temblorosas. No sé si puedo hacer esto, admitió. ¿Y si me quedo paralizado otra vez? Marta comprendía su miedo. Había sentido un terror similar cuando hizo el primer corte en su preciado arce añejo, al comenzar la construcción del piano. El miedo a arruinarlo todo con un solo error. Esto es lo que aprendí construyendo este piano. Marta dijo, la perfección no es el objetivo. La música sí lo es. Si cometes un error mañana, si tocas una nota equivocada, el piano seguirá ahí. La gente seguirá ahí. La música seguirá importando. ¿Pero qué pasa si no puedo tocar nada?, preguntó David. Entonces no podrás, dijo Marta simplemente. Y no será el fin del mundo. Seguiremos teniendo el piano. Seguirás enseñando. Quizás lo intentes otro día. O quizás no. De cualquier manera, sigues siendo músico. David asintió lentamente. Se sentó al piano y tocó durante una hora, superando su nerviosismo. Marta escuchó y continuó engrasando una silla que estaba terminando. El ritmo familiar del trabajo y la música llenaba el taller. Cuando David se fue esa noche, todavía parecía preocupado, pero menos aterrorizado. Marta esperaba que fuera suficiente. La mañana siguiente amaneció clara y brillante. Marta y Robert cargaron el piano con cuidado en un remolque especializado que habían alquilado. Mover el instrumento era estresante. Cada obstáculo en el camino hacía que el corazón de Marta se acelerara, pero lo habían asegurado correctamente y llegó al centro comunitario sin daños. La habitación donde estaría era perfecta. Los grandes ventanales dejaban entrar la luz natural. La acústica era sorprendentemente buena. David ayudó a colocarlo con precisión, probando el sonido desde diferentes puntos de la habitación. La gente empezó a llegar temprano por la tarde. Más gente de la que Marta esperaba. Parecía que medio pueblo había venido a ver el piano y a escuchar a David tocar. El centro comunitario se llenó de rostros conocidos. Marta vio a la señora Patterson, quien le había comprado una mecedora hacía 10 años. Estaba Tom Willis, el más asqueroso, con toda su familia. El director de la escuela estaba allí con varios profesores. La hermana de Marta vino con su esposo y sus hijas adolescentes. Incluso el anciano señor Henderson, que rara vez salía de casa, había hecho el viaje. David se quedó a un lado, pálido. Marta pudo verlo contar a la gente, viendo cómo la sala se llenaba, mientras el pánico de siempre comenzaba a regresar. Ella lo miró fijamente y le dedicó un gesto alentador, pero no estaba segura de si le servía de algo. La alcaldesa, una amable mujer llamada Linda Chun, prima lejana de Martus, se adelantó para hacer algunos comentarios. Habló de la comunidad, de la importancia del arte en los pueblos pequeños, de lo agradecidos que estaban de tener ese hermoso piano. Luego presentó a Marta. Marta no había preparado un discurso. Hablar en público nunca había sido su fuerte. Se quedó de pie, incómoda, al frente de la sala, muy consciente de todas las miradas fijas en ella. No se me dan bien las palabras, empezó. Trabajo con madera y herramientas, pero puedo decirles por qué construí este piano. Les habló de su abuela, del viejo piano que se había roto, de una niña de 12 años que se había prometido a sí misma que algún día recuperaría la música. Lo dijo con sencillez y honestidad. Cuando terminó,
Varias personas se enjugaban los ojos. Y ahora, Marta dijo, David Kim nos la va a tocar. Es un pianista maravilloso y empezará a dar clases aquí el próximo mes. Si alguien está interesado, hay una hoja de inscripción junto a la puerta. Dio un paso atrás y la atención de todos se centró en David. Caminó lentamente hacia el piano, como un hombre que se acerca a algo que podría morder. Marta vio que le temblaban las manos mientras se sentaba en el banco. La sala quedó en silencio. David puso las manos sobre las teclas, pero no las presionó. Marta pudo verlo respirar pausadamente, intentando calmarse. Pasaron 10 segundos. 20. La gente empezó a moverse incómodamente en sus asientos. A Marta se le encogió el corazón. Iba a quedarse paralizado de nuevo. Todas sus palabras tranquilizadoras de la noche anterior no habían sido suficientes. La presión del público, incluso este pequeño y amigable, era demasiado. Pero entonces David hizo algo inesperado. Empezó a hablar. Solía actuar en salas de conciertos, dijo en voz baja, sin mirar al público. Grandes salas con una acústica perfecta y pianos caros. Tocaba para críticos y expertos. Y finalmente, la presión de intentar ser perfecto cada vez me destrozó. No podía hacerlo. Ya no. Pasó los dedos silenciosamente por las teclas. Pero este piano es diferente. Marta lo construyó con sus propias manos, aunque nunca antes había construido un piano. No intentaba hacer algo perfecto. Intentaba hacer algo significativo, algo que aportara música. De vuelta al mundo. David finalmente levantó la vista hacia el público. Así que no voy a intentar tocar a la perfección hoy. Simplemente voy a tocar. Y si cometo errores, no pasa nada, porque el objetivo no es la perfección. El objetivo es la música. Con eso comenzó. Eligió una pieza de Eric Satie Gymnipédie. Era sencilla, suave, el tipo de música que no exigía brillantez técnica, sino honestidad emocional. Las primeras notas flotaron por la sala y algo mágico sucedió. El sonido del piano llenó el espacio de calidez. No era el sonido frío y preciso de un instrumento de fábrica. Estaba vivo, respiraba, respondía al toque de David con algo que se sentía casi humano. David cometió errores. Se tropezó con una transición al minuto de empezar. Su ritmo no fue perfecto en una sección, pero siguió tocando, y de alguna manera, los errores no importaron. La música seguía recorriendo la sala, conmoviendo a todos los que escuchaban. Marta observaba los rostros a su alrededor. La señora Patterson había cerrado los ojos, balanceándose ligeramente. La hija menor de Tom Willis estaba completamente quieta, absorta. Los profesores sonreían. La hermana de Marta se acercó y le apretó la mano. David terminó la pieza e hizo una pausa. Luego, ganando confianza, empezó otra. Esta era más compleja. Un toque de ritmo. Su forma de tocar se volvió más fuerte, más segura. El miedo que lo había paralizado en las salas de conciertos parecía no tener poder aquí. Tocó durante 30 minutos seguidos, repasando piezas de diferentes estilos y épocas. A veces, la voz del piano era suave y contemplativa. A veces cantaba con fuerza y pasión. Durante todo el proceso, el instrumento que Marta había construido respondió maravillosamente a cada exigencia que David le hacía. Cuando finalmente se detuvo, hubo un momento de profundo silencio. Entonces la sala estalló en aplausos. La gente aplaudió con entusiasmo. David parecía atónito, como si no pudiera creer lo que acababa de suceder. Marta sintió que las lágrimas le corrían por la cara. Lo había logrado. Tras 40 años de sueños, meses de construcción, incontables horas de dudas y miedo, había creado algo real, algo que hacía música, algo que importaba. Tras la parte formal del evento, la gente se reunió alrededor del piano. David les mostró cómo funcionaba, dejando que los niños presionaran las teclas y escucharan los sonidos. Varios adultos preguntaron inmediatamente por clases.
El director del centro comunitario anunció que publicarían un horario para que la gente pudiera venir a usar el piano para practicar. Un hombre mayor que Marta no conocía se acercó a ella. Se presentó como James Lowe, un técnico de piano jubilado que había trabajado para un importante fabricante durante 40 años. Debo decirte, dijo, fui escéptico cuando escuché que alguien sin formación académica había construido un piano, pero este instrumento es extraordinario. La sonoridad es excepcional. La mecánica es suave. La tabla armónica tiene características que solo he escuchado en pianos artesanales muy caros. Hizo una pausa, observando su rostro. Tienes un don. ¿Has considerado construir más? Marta se quedó atónita. Nunca lo había pensado, admitió. Esto era algo que necesitaba hacer por mí mismo. Bueno, piénsalo, dijo James. El mundo necesita más instrumentos como este. Hechos con cuidado en lugar de en una cadena de montaje. Hechos por alguien que entiende que un piano no es solo una máquina, es una voz. Después de irse, Robert abrazó a Marta. ¿Qué te parece?, preguntó. ¿Quieres ser fabricante de pianos? Marta miró el instrumento que había construido. Rodeada de gente, David seguía tocando para quien quisiera escuchar. No lo sé, dijo con sinceridad. Quizás, pero ahora mismo solo quiero disfrutar de este momento. Se quedaron hasta bien entrada la noche. David tocaba intermitentemente, a veces enseñando a los niños a colocar las manos, a veces tocando lo que le pedían los mayores que recordaban canciones de su juventud. El piano nunca flaqueó, su voz se mantuvo firme y hermosa en todo momento. Cuando finalmente se preparaban para irse, una mujer se acercó a Marta Schiaelli. Era joven, quizá de unos 30 años, con un bebé en la cadera. Mi abuela tocaba el piano, dijo la mujer. Falleció el año pasado. Quería que mi hija aprendiera algún día en su memoria, pero nunca pudimos permitirnos un piano ni clases. Miró a Marta con gratitud. Lo que hiciste hoy. Dar esto a la comunidad significa que familias como la mía pueden tener música. Gracias. Marta la abrazó, con cuidado de no despertar a la bebé dormida. Estos eran los momentos con los que había soñado. No reconocimiento ni elogios, sino saber que su trabajo tocaría vidas que tal vez nunca conocería del todo. De camino a casa, Marta estaba en silencio, procesando todo. Robert la dejó en silencio, entendiendo que necesitaba tiempo para asimilar lo que había sucedido. ¿Sabes qué es lo más asombroso? Marta finalmente dijo, durante años, pensé que construir el piano era mi sueño, pero ver a David tocarlo hoy, ver las caras de la gente, eso fue más grande de lo que imaginé. Entonces, ¿qué pasa? ¿XT? Preguntó Robert. Marta sonrió. No lo sé. Quizás construya otro piano. Quizás me quede con los muebles. Quizás haga ambas cosas. Pero haga lo que haga, ahora sé que nunca es tarde para perseguir un sueño, incluso si lleva 40 años. Las semanas posteriores al evento en el centro comunitario lo cambiaron todo para Marta y David de maneras que ninguno de los dos esperaba. La lista de estudiantes de David creció rápidamente. Empezó con 8 estudiantes y en 3 semanas tenía 25 personas que querían clases. Niños, adolescentes, adultos e incluso algunas personas mayores que siempre habían querido aprender pero nunca habían tenido la oportunidad. Marta se encontraba visitando el centro comunitario con más frecuencia de la que pretendía. Se decía a sí misma que solo quería revisar el piano, asegurarse de que la humedad no lo afectara, verificar que la afinación se mantuviera. Pero en realidad, le encantaba ver a David enseñar. Había encontrado su propósito de nuevo, y se notaba en todo lo que hacía. Una tarde, Marta llegó y encontró a David enseñando a una niña de 7 años llamada Sophie. Los pies de la niña no alcanzaba los pedales y tenía que estirarse para alcanzar todas las teclas, pero estaba completamente concentrada en las instrucciones de David. La música no se trata de tocar rápido ni de presumir. David le decía, se trata de sentir. Cuando presionas estas teclas, estás contando una historia.
¿Qué historia quieres contar? Sophie lo pensó seriamente y luego tocó una melodía sencilla que había estado practicando. Era vacilante e imperfecta, pero había algo genuino en ella. David elogió su esfuerzo y Sophie sonrió de orgullo. Marta observaba desde la puerta, recordando su infancia. Si hubiera tenido la oportunidad de aprender a tocar el piano después de que el instrumento de su abuela se rompiera, ¿qué tan diferente habría sido su vida? Pero, claro, tal vez todo había sucedido exactamente como tenía que suceder. Tal vez había tenido que recorrer un largo camino para llegar hasta aquí. Más tarde esa semana, James Lowe, el técnico de piano jubilado, llamó a Marta. Le hizo una propuesta que la sorprendió. Tengo un amigo en la ciudad que tiene una tienda de música. James dijo, se especializa en pianos de alta gama. Le hablé de tu instrumento y quiere conocerte. Siempre está buscando constructores con talento. El primer instinto de Marta fue decir que no. No era una fabricante de pianos profesional. Había construido un piano y había funcionado bien, pero eso no la convertía en una experta. Pero Robert la animó a que al menos se reuniera con un hombre. ¿Qué daño podría hacer?, preguntó. No tienes que comprometerte a nada. Así que el sábado siguiente, Marta condujo a la ciudad con Robert. La tienda de música estaba en un barrio exclusivo, con escaparates que exhibían hermosos pianos de cola. Marta se sintió fuera de lugar en su taller, pero el dueño, un hombre distinguido llamado Vincent Park, la recibió con cariño. La llevó a una sala de exposición en la parte trasera donde había varios pianos. Todos son excelentes instrumentos, dijo Vincent, fabricados por empresas de renombre con décadas de historia. Pero James me dice que el tuyo tiene algo especial. Una calidad que no se puede fabricar. Marta no estaba segura de qué decir a eso. Vincent continuó. El mercado de pianos verdaderamente artesanales es pequeño pero dedicado. Los coleccionistas y los músicos profesionales pagarán precios altos por instrumentos con carácter y alma. Por lo que James describió, el tuyo podría encajar en esa categoría. Le mostró algunos de los pianos personalizados que había vendido a lo largo de los años, contándole las historias detrás de ellos. Había un mercado para lo que ella podía crear, explicó, pero era un trabajo lento. Quizás solo construyera 2 o 3 pianos al año, tal vez menos. Cada uno le llevaría meses. Pero si los construía con el mismo cuidado que el primero, podría ganarse bien la vida. La idea emocionaba y aterrorizaba a Marta a la vez. ¿De verdad podría lograrlo? ¿Podría transformar el sueño de toda una vida en un negocio? Piénsalo, dijo Vincent, dándole su tarjeta. Si decides construir otro piano, avísame. Ya tengo clientes que podrían estar interesados. De camino a casa, Marta y Robert hablaron sobre las posibilidades. Construir pianos a tiempo completo significaría abandonar su negocio de muebles, o al menos reducirlo drásticamente. Significaría invertir en más herramientas, más materiales. Significaría aceptar la incertidumbre, pero también significaría perseguir su pasión por completo, no solo como algo puntual. No lo consideraba un logro, sino una forma de vida. Marta no se decidió de inmediato. Pasó la semana siguiente pensando, sopesando opciones, haciendo listas de pros y contras. Visitó el centro comunitario varias veces, observando a David enseñar, escuchando a los estudiantes practicar en su piano. El instrumento se usaba mucho y se mantenía en perfectas condiciones. Una noche, llegó justo cuando David terminaba su última lección del día. Un adolescente estaba tocando una pieza en la que había estado trabajando y David le daba retroalimentación. Marta esperó a que terminaran y luego le preguntó a David si podían hablar. Se sentaron en la sala vacía con un piano entre ellos. Marta le explicó la oferta de Vincent y su incertidumbre sobre qué hacer. ¿Qué te detiene? ¿De vuelta?, preguntó David. Miedo, sobre todo, admitió Marta. ¿Y si no puedo recrear lo que hice con este piano? ¿Y si fue solo suerte? ¿Y si construyo otro y es terrible?
David sonrió. Solía pensar así sobre las actuaciones. En cada concierto pensaba que tal vez esta sería la ocasión en que fracasaría. Y con el tiempo ese miedo se convirtió en una profecía autocumplida. Fracasé una y otra vez porque tenía mucho miedo de fracasar. Tocó las teclas del piano suavemente. Pero enseñando aquí a tocar este piano, me he dado cuenta de algo. El miedo al fracaso es peor que el fracaso real. El fracaso real te enseña algo. El miedo simplemente te paraliza. Entonces, ¿crees que debería hacerlo?, preguntó Marta. Creo que deberías hacer lo que te parezca correcto. David dijo, pero te diré esto. Cuando toco este piano, puedo sentir que lo construiste con amor, con un propósito. Eso no es suerte. Eso es habilidad y dedicación y algo más profundo. Si construyes más pianos con ese mismo espíritu, también serán especiales. Marta se quedó sentada, a la espera de sus palabras. Tenía razón. Se dio cuenta de que había pasado 40 años con miedo de siquiera intentar construir un piano. Luego pasó meses construyéndolo, temerosa de que no funcionara. Había vivido con miedo durante tanto tiempo que se sentía casi cómoda. Pero la comodidad y el crecimiento nunca llegaron al mismo tiempo. Esa noche, le dijo a Robert que había tomado su decisión. Construiría otro piano. Solo uno más, para ver si podía hacerlo de nuevo. Si funcionaba, consideraría convertirlo en una parte habitual de su trabajo. Si no, bueno, al menos lo habría intentado. A la mañana siguiente, Marta llamó a Vincent y le dijo que construiría otro piano. Él estaba encantado e inmediatamente la conectó con un cliente, un cirujano jubilado que quería un piano para el 60 cumpleaños de su esposa. El presupuesto era generoso y el plazo flexible. Condiciones perfectas para el segundo intento de Marta. Empezó de la misma manera que la primera vez, seleccionando madera. Pero esta vez, había aprendido lo que el primer piano le había enseñado. Sabía qué tipos de madera creaban la calidez que buscaba. Entendía cómo el envejecimiento afectaba el tono. Había aprendido de sus errores. El proceso de construcción fue diferente esta vez. Seguía siendo desafiante, seguía siendo exigente, pero sin el terror constante que había acompañado su primer intento. Confiaba más en sí misma. Cuando surgían problemas, y siempre surgían, los resolvía con paciencia en lugar de pánico. David visitaba el taller regularmente, trayendo noticias sobre sus alumnos y el piano del centro comunitario. Una tarde, mencionó que varios de sus alumnos progresaban tan bien que podrían beneficiarse de tener pianos en casa para practicar. La mayoría de las familias no pueden permitirse pianos nuevos, dijo David. Pero he estado pensando, ¿y si hubiera una manera de ayudarlos? Surgió una idea entre ellos. Marta podría restaurar pianos viejos, no construir pianos nuevos desde cero, sino tomar instrumentos rotos y devolverles la vida. Sería más económico que construir nuevos y les daría acceso a la música a familias que de otra manera no podrían permitírselo. Marta le encantó la idea. Era como honrar la memoria de su abuela de una forma nueva, reviviendo pianos rotos, tal como siempre había deseado que alguien pudiera hacer con el piano de su familia. Durante los meses siguientes, Marta desarrolló un ritmo. Trabajó en el piano encargado por la esposa del cirujano, tomándose su tiempo para que todo saliera bien. Mientras tanto, empezó a aceptar pianos viejos para restaurar, trabajando en ellos por las tardes y los fines de semana. Se corrió la voz por todo el valle sobre lo que estaba haciendo. La gente le traía pianos que habían permanecido en silencio en sus hogares durante años, a veces décadas. Algunos eran irrecuperables, pero muchos podían restaurarse con cuidado y experiencia. David ayudaba probando cada piano restaurado, asegurándose de que estuviera bien afinado y sonoro. Juntos, crearon un sistema donde las familias que no podían permitirse comprar pianos podían, básicamente, intercambiarlos, llevándole a Marta un piano roto a cambio de uno restaurado a un precio mucho menor.
El centro comunitario se convirtió en un centro de intercambio. El piano de Marta seguía en la sala principal, donde los alumnos de David tocaban a diario, pero ahora también había un tablón de anuncios donde la gente podía publicar sobre pianos que querían donar o pianos que esperaban encontrar. Una pequeña economía musical se estaba formando en su valle, y Marta era el centro de ella. 6 meses después de que Marta terminara su segundo piano, ocurrió algo inesperado que lo cambiaría todo. La esposa del cirujano, cuyo piano de cumpleaños Marta había pasado meses perfeccionando, era una mujer llamada doctora Elizabeth Moore. Era una pediatra jubilada que había tocado el piano toda su vida, pero lo había dejado durante sus años de carrera. Cuando el piano llegó a la residencia de los Moore, Elizabeth se sentó y tocó durante 3 horas seguidas. Su esposo llamó a Vincent Park al día siguiente, entusiasmado con el instrumento. Vincent llamó a Marta con una petición inusual. Elizabeth quiere escribir sobre tu piano, explicó Vincent. Ned tiene un amigo que escribe para una revista nacional de música. Quieren hacer un reportaje sobre instrumentos artesanales y sus creadores. La primera reacción de Marta fue de pánico. ¿Una revista nacional? Le parecía demasiada atención. Estaba contenta con su trabajo silencioso en el valle, construyendo y restaurando pianos para quienes los necesitaban. Pero Robert señaló algo importante. Más atención significa más oportunidades para ayudar a personas como David. Piensa en todos los músicos que necesitan una segunda oportunidad. Todas las familias que quieren música en sus hogares pero no pueden permitírsela. Tu historia podría inspirar a otros. A regañadientes, Marta aceptó la entrevista. Una periodista llamada Karen Way llegó al valle con un fotógrafo. Pasaron 2 días con Marta documentando su taller, observando su trabajo y entrevistando a personas que tenían sus pianos o los tocaban. Karen estaba particularmente interesada en la conexión entre Marta y David. Lo entrevistó extensamente sobre cómo el piano del centro comunitario lo había ayudado a recuperarse de su miedo escénico y a encontrar un nuevo propósito en la docencia. Este es el meollo de la historia, le contó Karen a Marta. No se trata solo de construir pianos. Se trata de construir comunidad, de cómo el sueño de una persona puede cambiar muchas vidas. El artículo salió 3 meses después en una revista de moda que presentaba hermosas fotos de Marta en su taller y de David enseñando a los estudiantes del centro comunitario rodeados de niños. El título era El fabricante de pianos, como el sueño de 40 años de un constructor de muebles devolvió la música a un pequeño pueblo. La respuesta fue abrumadora. El teléfono de Marta empezó a sonar constantemente. Gente de todo el país quería pianos. Músicos querían venir a tocar el piano del centro comunitario. Otros pueblos pequeños querían saber cómo iniciar programas similares. Vincent Park llamó con la noticia de que tenía una lista de espera de clientes dispuestos a pagar precios altos por los pianos de Marta. El tiempo de espera sería de al menos 2 años, tal vez 3, si aceptaba todos los encargos. Marta se sintió abrumada por la atención. Esto no era lo que ella quería. Solo quería construir un piano para sí misma y cumplir un sueño de la infancia. Ahora sentía que la estaban jalando en 1000 direcciones. Se lo contó a David una tarde en el centro comunitario. Él estaba entre clases y se sentaron juntos en la sala tranquila con un piano que había iniciado todo. No sé si puedo con esto, admitió Marta. Toda esta gente queriendo pianos, queriendo historias, queriendo fragmentos de lo que hemos creado aquí. Solo soy una persona. No puedo construir pianos lo suficientemente rápido para satisfacer la demanda. David se quedó callado un momento, pensando, quizás no se supone que debas hacerlo, dijo finalmente. Quizás el objetivo no sea construir pianos para todos los que quieran uno. Quizás el objetivo sea seguir haciendo lo que haces de la manera en que lo haces. Pero me siento culpable, dijo Marta. Toda esta gente se acerca y tengo que rechazar a la mayoría. No puedes salvar a todos, dijo David con dulzura. Pero puedes seguir marcando la diferencia en las vidas que tocas. Calidad sobre cantidad. Recuerda,
Cada piano que construyes recibe toda tu atención, todo tu cuidado. Eso es lo que los hace especiales. Marta sabía que tenía razón, pero era difícil de aceptar. Había pasado tanto tiempo soñando con construir un solo piano que no había considerado qué pasaría si la gente quería más de lo que podía dar. Tomó una decisión difícil. Solo aceptaría un número limitado de encargos al año, quizás 3 o 4. El resto de su tiempo lo dividiría entre la ebanistería, que aún disfrutaba, y la restauración de pianos, que servía directamente a su comunidad. Significaba rechazar oportunidades lucrativas. Significaba decepcionar a la gente. Pero también significaba mantenerse fiel a la razón por la que había comenzado este viaje. No todos entendieron su decisión. Vincent estaba frustrado al ver que se estaba desperdiciando un enorme potencial financiero. Algunas personas en su lista de espera estaban decepcionadas, incluso enojadas, porque Marta no quería expandir su negocio ni contratar ayuda. Pero la gente del Valle de Marta lo entendía. Habían visto su camino desde el principio. Sabían que nunca se trató de dinero ni de fama. Se trataba de música, significado y el cumplimiento de una promesa a una niña de 12 años que había visto a su abuela llorar por un piano roto. A medida que Marta se adaptaba a su nuevo ritmo, algo hermoso comenzó a suceder. La historia en la revista National Magazine inspiró a otros artesanos. Un fabricante de violines de Oregón se puso en contacto con ella diciendo que el artículo lo había animado a perseguir su propio sueño de fabricar instrumentos artesanalmente. Una mujer de Maine comenzó a restaurar acordes de arpas antiguas. Un joven de Texas comenzó a construir guitarras con métodos tradicionales que le había enseñado su abuelo. Karen Way, la periodista que escribió la historia de Marta, publicó otro artículo 6 meses después sobre este movimiento más amplio de artesanos individuales que crean instrumentos con cuidado e intención. Ella lo llamó el nuevo movimiento de Lutero, refiriéndose al oficio tradicional de fabricar instrumentos de cuerda. Marta se encontró formando parte de una red informal de fabricantes de instrumentos por todo el país. Compartían técnicas, se animaban mutuamente, y a veces, colaboraban en proyectos. Era una comunidad a la que nunca esperó unirse, pero que enriqueció su trabajo de maneras inesperadas. Mientras tanto, la docencia de David seguía prosperando. Ahora tenía una lista de espera de estudiantes y había capacitado a 2 profesores asistentes para ayudarle a gestionar la demanda. El piano del centro comunitario se usaba casi a diario. Su sonido se volvía más rico y resonante con el tiempo y la interpretación. Una de las alumnas de David, una adolescente llamada Maya, demostraba ser una promesa excepcional. Llevaba 8 meses estudiando con David y ya tocaba a un nivel avanzado. David empezó a inscribirla en concursos regionales y ella ganó varios. El éxito de Maya volvió a llamar la atención sobre el valle y sobre el piano que tocaba. Los profesores de música de la ciudad empezaron a venir a escuchar este instrumento que estaba produciendo estudiantes tan talentosos. Algunos se mostraron escépticos al principio, asumiendo que el piano no podía ser tan bueno como decían las historias. Pero cuando lo escucharon, lo entendieron. Había algo en el piano de Marta que inspiraba a los músicos. No era solo el sonido, aunque excepcional. Era la historia grabada en la madera. El amor infundido en cada articulación y cuerda. Las décadas de sueños que finalmente se habían materializado. Un profesor de música de la Universidad Estatal vino a evaluar a Maya para una beca. Después de escucharla tocar en el piano de Marta, le preguntó si podía tocarlo él mismo. Se sentó y trabajó en una compleja sonata Beethoven, llevando el instrumento al límite. Cuando terminó, guardó silencio un largo rato. Luego se volvió hacia Marta, que lo observaba desde el fondo de la sala. He tocado cientos de pianos en mi carrera, dijo. Los pianos de cola valen más que las casas de la mayoría de la gente, pero este piano tiene algo que nunca antes había visto. Tiene alma. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. La mayoría de los pianos están diseñados para ser instrumentos perfectos, matemáticamente precisos y acústicamente optimizados.
Pero la perfección puede ser fría. Este piano no es perfecto. Puedo oír ligeras variaciones en la sonoridad, pequeñas inconsistencias en la mecánica, pero esas imperfecciones le dan carácter, le dan vida. Marta sintió lágrimas en los ojos. Eso era exactamente lo que esperaba crear, aunque no sabía cómo expresarlo. No la perfección, sino algo vivo y real. El profesor hizo una petición inusual. Quería que Marta considerara construir un piano para el departamento de música de la universidad. No para una persona específica, sino como un instrumento que los estudiantes pudieran aprender y que el profesorado pudiera usar en sus presentaciones. No puedo prometerte fama ni fortuna, dijo. Pero sí puedo prometerte que tu piano tocará cientos de vidas a lo largo de los años. Estudiantes que de otro modo tal vez nunca se encontrarían con un instrumento con esta alma. Marta no respondió de inmediato. Se fue a casa y lo pensó durante una semana, discutiéndolo con Robert, con David, con su hermana. Este sería su mayor encargo hasta la fecha, y sería para una institución, no para una persona. Se sentía diferente a sus otros trabajos. Pero finalmente, aceptó. La idea de que los estudiantes aprendieran con su piano, desarrollando sus habilidades y pasión a través de un instrumento construido con amor, la atrajo profundamente. Lo sentía como una extensión de lo que ya se hacía en el centro comunitario, solo que a mayor escala. Construir el piano universitario le llevó a Marta casi un año. Lo abordó de forma diferente a sus instrumentos anteriores, sabiendo que sería sometido a un uso intensivo por parte de muchos músicos diferentes. Debía ser robusto, pero manteniendo la calidez y el carácter por los que sus pianos se estaban haciendo conocidos. Consultó extensamente con James Lowe, aprendiendo técnicas para hacer que las juntas fueran más duraderas y mecanismos que pudieran soportar miles de horas de uso. Seleccionó maderas que envejecieran bien, que mejoraran con el uso en lugar de deteriorarse. Durante este tiempo, el piano del centro comunitario continuó cumpliendo su función a la perfección. Maya, alumna de David, ganó una prestigiosa competencia estatal, superando a estudiantes de ciudades mucho más grandes con acceso a costosos instructores privados. Cuando se le preguntó sobre su éxito, Mia atribuyó el mérito tanto a la enseñanza de David como al piano en sí. Tocar el piano de la señora Chun me enseñó a escuchar de otra manera, explicó Maya en una entrevista con un periódico local. No se trata solo de tocar las notas correctas en el momento oportuno. Se trata de sentir la música, dejar que fluya a través de ti. Ese piano me enseñó eso. Sus palabras conmovieron profundamente a Marta. Esto era lo que esperaba cuando empezó a construir. No reconocimiento ni elogios, sino la certeza de que su trabajo ayudaba a las personas a conectar con la música de maneras significativas. El piano universitario finalmente se terminó a principios de otoño, 2 años después de que Marta construyera su primer instrumento. El día de la entrega se organizó como un evento especial. El departamento de música invitó al público, con la intención de celebrar no solo el piano, sino también la historia que lo cubría. Marta estaba nerviosa mientras ella y Robert conducían a la universidad. Esto era diferente de la reunión íntima en el centro comunitario. Esta era una institución académica formal con altos estándares y expectativas. ¿Y si el piano no los cumplía? ¿Y si todo su trabajo no era lo suficientemente bueno? La sala de conciertos donde se ubicaría el piano era hermosa, con excelente acústica y capacidad para 300 personas. Marta se sintió pequeña de pie en el escenario junto al instrumento que había construido. Al observar los asientos llenos, el profesor de música que había encargado el piano, el Dr. Richard Chun, dio el discurso inaugural. Habló sobre la importancia de los instrumentos hechos a mano, sobre el apoyo a los artesanos individuales y sobre cómo devolverle el alma a la educación musical. Luego invitó a Marta a decir unas palabras. Marta nunca se había sentido cómoda hablando en público, pero había preparado algo sencillo. Habló de su abuela, del piano roto, del sueño de 40 años. Fue breve, sin querer desviar la atención del verdadero propósito del día,
que era la música. Entonces llegó el momento que todos esperaban. El Dr. Chun había invitado a una artista especial, una reconocida pianista de concierto llamada Jennifer Hang, que estaba de visita en la universidad. Sería la primera persona en tocar el piano de Marta en público. Jennifer era una mujer imponente de unos 40 años, conocida por sus interpretaciones de compositores contemporáneos. Se acercó al piano con evidente curiosidad, examinándolo cuidadosamente antes de sentarse. La sala quedó en completo silencio. Jennifer colocó las manos sobre las teclas, respiró hondo y comenzó a tocar. Había elegido una pieza de Philip Glass, repetitiva y meditativa. Desde las primeras notas, ocurrió algo extraordinario. La voz del piano llenó la sala de conciertos con una calidez que hizo que la gente se inclinara hacia adelante en sus asientos. El sonido era cristalino, pero nunca frío, potente, pero nunca áspero. Jennifer tocó durante 20 minutos, recorriendo la pieza con total control. Pero lo que asombró a Marta fue observar el rostro de Jennifer. La pianista sonreía, claramente encantada con lo que estaba descubriendo en el instrumento. Lo forzó con más fuerza en algunos pasajes, probando sus límites, y luego volvió a una dinámica suave y susurrante que el piano manejó con igual gracia. Al terminar, los aplausos fueron atronadores. Pero Jennifer no saludó de inmediato al público. En cambio, se giró hacia Marta y la invitó a subir al escenario. Este piano, dijo Jennifer al micrófono, es extraordinario. Necesito que todos los presentes entiendan el logro tan notable que supone. Construir un piano desde cero ya es bastante difícil. Construir uno que suene así, que responda así, que tenga tanto carácter, es increíblemente raro. Miró directamente a Marta. Has creado algo que inspirará a músicos durante generaciones. Gracias. Marta se sintió abrumada por los elogios, por la atención, por darse cuenta de que su trabajo estaba siendo reconocido a este nivel. Pero más que eso, se sentía agradecida. Agradecida de haber finalmente perseguido su sueño. Agradecida por el apoyo de Robert a lo largo de los años. Agradecida por David, cuya interpretación había demostrado por primera vez lo que su piano podía hacer. Agradecida por la comunidad que había acogido su trabajo. Después de la presentación formal, la gente se agolpaba alrededor del piano. Los estudiantes de música querían probarlo. Los profesores examinaron su construcción. Varios pianistas profesionales presentes preguntaron si podían reservar tiempo para tocarlo. Marta se apartó y observó, con una mezcla de orgullo y humildad. Este piano, como todos los demás que había construido, ya no era realmente suyo. Pertenecía a la música que crearía, a los estudiantes que aprenderían con él, a las innumerables actuaciones que apoyaría a lo largo de los años. Al final de la velada, una joven se acercó a Marta Schaeli. Se presentó como Sara, estudiante de piano de primer año en la universidad. Todavía no soy muy buena, admitió Sara. Solo empecé a tocar hace 2 años. La mayoría de los demás estudiantes han tocado desde niños, pero la doctora Chen dice, puedo practicar con tu piano a veces, cuando los estudiantes avanzados no lo necesitan. Hizo una pausa, armándose de valor. Quería decirte que tu historia me inspiró. Leí sobre ti en ese artículo de revista sobre cómo esperaste 40 años para construir tu primer piano. Tengo 23 años y a veces siento que empecé a tocar el piano demasiado tarde, como si nunca pudiera alcanzar a los demás. Los ojos de Sara brillaban de emoción. Pero si pudiste esperar 40 años y aún así lograr tu sueño, tal vez no sea demasiado tarde para mí tampoco. Marta la abrazó, esta joven desconocida que entendía algo esencial sobre el viaje. Nunca es demasiado tarde, dijo Marta con firmeza. A la música no le importa cuándo empiezas. Solo le importa que empieces. Durante los meses siguientes, Marta recibió actualizaciones periódicas de la universidad. El piano se usaba mucho, a veces durante 8 o 10 horas al día. En lugar de desgastarlo, tocarlo constantemente parecía realzarlo.
La madera seguía abriéndose, el sonido se volvía más rico y complejo. El doctor Chun informó que los estudiantes solicitaban practicar específicamente con el piano de Marta. Incluso cuando había otros instrumentos de alta calidad disponibles, había algo en el que los inspiraba, los hacía tocar mejor y los hacía conectar más profundamente con la música. La enseñanza de David seguía prosperando en el valle. Maya, su alumna estrella, había sido aceptada en un prestigioso conservatorio de música con una beca completa. Varios de sus otros estudiantes también mostraban un progreso excepcional. El piano del centro comunitario, que ya tenía 3 años, se había convertido en un monumento emblemático del pueblo. Marta continuó su trabajo, construyendo 1 o 2 pianos nuevos cada año y restaurando los antiguos para las familias que los necesitaban. Había encontrado su ritmo, su propósito, su lugar en el mundo. El negocio de muebles aún le proporcionaba ingresos estables, pero los pianos eran su pasión. Una noche, Robert la encontró en el taller, inmóvil entre sus herramientas y madera. Una expresión de paz en su rostro. ¿En qué estás pensando?, le preguntó. Marta sonrió. Pienso en mi abuela. En ese piano roto que lo empezó todo. Antes lo veía como una tragedia, el fin de la música en nuestro hogar. Pero ahora me pregunto si en realidad fue un comienzo. Si ese piano no se hubiera roto, tal vez nunca habría soñado con construir uno. Tal vez nada de esto hubiera sucedido. Señaló el taller. El marco del piano parcialmente terminado en su banco de trabajo, los pianos restaurados esperando su entrega, la vida que había construido alrededor de su sueño. A veces las cosas rotas nos llevan a crear algo nuevo, continuó Marta. Algo que de otra manera no habría existido. Robert la abrazó. Tu abuela estaría orgullosa, dijo. Creo que sí, asintió Marta. No porque me hiciera famosa o tuviera éxito, sino porque cumplí la promesa que le hice a esa niña de 12 años. Recuperé la música. En los años siguientes, Marta construyó 17 pianos más. Cada uno era único, construido para una persona o propósito específico, elaborado con el mismo cuidado y amor que el primero. Restauró cientos de pianos antiguos, dándoles nueva vida y un nuevo hogar. David finalmente abrió su propia escuela de música, aunque también siguió enseñando en el centro comunitario. Maya se convirtió en pianista profesional, actuando en salas de conciertos de todo el mundo, aunque siempre dijo que su base se construyó sobre el piano del centro comunitario. El piano universitario se convirtió en una leyenda en los círculos de la educación musical. Los estudiantes que aprendieron con él a menudo hablaban de cómo había cambiado su relación con la música. Algunos se convirtieron en músicos profesionales. Otros simplemente trasladaron una apreciación más profunda por la música a las carreras que eligieron. Marta nunca se enriqueció construyendo pianos. Nunca buscó publicidad ni se expandió a la producción en masa. Simplemente continuó haciendo lo que amaba, construyendo instrumentos que acercaban la música al mundo, un piano a la vez. En su 65º cumpleaños, el centro comunitario organizó una celebración. La sala estaba llena de personas cuyas vidas habían sido tocadas por su trabajo. Estudiantes que habían aprendido con sus pianos. Familias en cuyos hogares ahora se escuchaba música gracias a sus restauraciones.